Shalom, amados Sajín, a todos los llamados por Yahweh a través de Yahshua HaMashiach en la dispersación de Israel. Hoy quiero compartir con vosotros en este Yom tan maravilloso un tema de la Escritura que existe gran controversia sobre él en muchas quejilash y entre los mismos llamados. Así que voy a tratar de, con la misma escritura, tratar de aclararlo por si quizás le pueda ayudar a alguna persona. El tema que vamos a tratar en este día es el de la Brit Milá, la circuncisión. La pregunta que surge, que puede surgir y que está surgiendo entre todas las personas que están volviendo en la restauración a la casa de nuestro Abba Yahweh, es si la Brit Milá es para todos o ya no es necesaria para nadie. Lo más importante de todo, amados Sajín, es comunicar que este problema que existe hoy día entre los que afirman que se debe de circuncidar y los que afirman que no se debe de circuncidar, no es un problema reciente, sino que ya en el tiempo del Beri Hadashah, un poquito después de la ascensión de nuestro amado Yahshua a los Shemayim, ya surgió este tema entre los que estaban creyendo en Yahshua HaMashiach. Y la pregunta es, ¿por qué surgió el tema de la Brit Milá en los escritos de Saúl? No hay duda de que hubo una controversia y Saúl, a través del Ruach HaKodesh, explica cómo solucionar esa controversia. Lo más importante de todo, amados Sajín, es saber si Saúl refutó la necesidad de la Brit Milá o la aprobó. Vamos a situarnos en la misma escritura, en el libro de Mahasher, Hechos, en el capítulo 15 y el pasuk 1. Allí dice la escritura, ciertos hombres que habían bajado desde Judea se pusieron a enseñarles a los ajín, a los hermanos, que si no se circuncidaban conforme a la institución de Moshe, no podrían salvarse. Entre Saúl y Bernabé tuvieron una gran contienda con esos ajín que vinieron diciendo esas declaraciones. Y después de reunirse en Jerusalén con los demás elujín, los apóstoles y los roes ancianos de la comunidad nazarena, llegaron todos a esta conclusión. Nosotros creemos que nos salvamos por el favor del Maestro Yahshua HaMashiach, del mismo modo que ellos también lo harán. Eso lo encontramos en el libro de Mahasher, capítulo 15 y el pasuk 11. Muchas personas han cuestionado y se han apartado del Beri Hadashah porque dicen y afirman que Saúl enseñó en contra de la Torá. Y yo quiero acreditar a través de este estudio que Saúl era nuestro ají, que Saúl tenía el Ruach HaKodesh y que él habló por medio y a través de él. Vamos a repasar un poquito antes de comenzar el tema de la Brit Milá para poder hacer una reflexión sobre quién era Saúl. Como dije anteriormente, hay gente que dicen que es un falso selujín, que fue un farsante, que fue un jactancioso y que no fue conocido ni aceptado por la quejilá primitiva como apóstol del Masías Yahshua, por lo cual citaba el escritor varios pasús escriturales
cuando no hay suficiente base, amado Sahim, para atacar los postulados, los adversarios atacan a su persona, tratando de hacerlo parecer como un ser corrupto e indigno de confianza. Los que hablan así de Saúl son generalmente personas que fomentan la idea de que los creyentes nazarenos tienen que circuncidarse para ser verdaderos israelitas. Y como Saúl se opone a esa idea, lo atacan a falta de mejores argumentos. Incluso niegan sus escritos, dicen que no son veraces o que de ellos un 80% son falsos. Esto conlleva más tarde a negar a Kefas, que corrobora a Saúl y lo apoya, y esto también conlleva al alejamiento y a encontrar ya defectos en el mismo Masías Yeshua HaMashiach. Es evidente, amado Sahim, y es obvio que así escriben estas personas, sacando textos de su contexto y aplicando mal muchos de los pasuquín de nuestro Ají Shaul. Por otra parte, no hay necesidad de escribir una larga tesis para poder refutar la teoría de los que desacreditan a Saúl como apóstol, porque un solo pasut derriba y completamente todos sus argumentos. Y este pasut es de la pluma nada más y nada menos que del apóstol Kefas. Esto es de suma importancia. Lo leemos en Kefas Bet, en segunda de Pedro, el capítulo 3 y el pasut 15 y 16. Y dice así nuestro Ají Kefas: y tengan entendido que la larga espera de nuestro rabí es para salvación, como les escribió también nuestro amado Ají Shaul, conforme a la sabiduría que se le ha dado. De estas cosas habla él también en todas sus cartas, en las que hay algunos pasajes difíciles de entender y que ignorantes e inestables tuercen, como también las demás escrituras, para su propia destrucción. Amado Sahim, quiero pararme en este pasaje de nuestro Ají Kefas, porque en él encontramos tres verdades esenciales. La primera, que Saúl era aceptado y apreciado por los demás apóstoles como un Ají genuino. Si hubiera sido un falso apóstol, Kefas no lo habría descrito como nuestro amado Ají Saúl, sino que Kefas habría sido el primero en desenmascarar a Saúl como un falso apóstol, pero este no es el caso. En segundo lugar, Kefas habla de la sabiduría que Yahweh le ha dado a Saúl. Si Saúl hubiera sido un falso apóstol, habría mostrado una sabiduría simplemente humana, producto de su propio intelecto, pero Kefas dice que la sabiduría de Saúl, la que se le ha dado a él, obviamente a través del Masías, era la que Yahweh estaba delegando en él. Vamos a leer el pasuquín donde Saúl habla de las revelaciones que tuvo de parte del Masías, Yeshua. La tercera opción es que Kefas equipara los escritos de Saúl con las demás escrituras. Esto es mucho decir. Para Kefas los escritos de Saúl eran también escrituras, o queriendo decir en otras palabras que eran inspiradas. Por lo tanto, es obvio que su reclamo del apostolado era genuino y era válido. Y siendo este el caso, quienes tuercen sus escritos lo hacen para su propia destrucción. Y en esto, amado Sahim, quiero que el que lea entienda lo que advierte el Ruach. Como decimos aquí en España, en español, nada más con el testigo.
Sin embargo, precisamente debido a este hecho, muchos han optado por rechazar no solo a Saúl, como dije anteriormente, en todos los escritos nazarenos, y finalmente han llegado a rechazar a Yahshua como el Masías, porque lo de Saúl es el abrir la puerta. Amado Sajín, y yo he tenido muchas experiencias con hermanos que ya no son hermanos y que ahora de forma pública están no solo rechazando a Saúl, sino que rechazan los escritos nazarenos y rechazan al mismo Yahshua HaMashiach. Hay un incidente, amado Sajín, el leccionador, que nos enseña sobre este tema. Después de aquella decisión que tomaron los apóstoles en Hechos 15, 11 y en el 16 del 1 al 3, se relata un incidente que va muy bien con este tema, porque Saúl mismo hizo que Timoteo se circuncidara. Y la pregunta es, ¿por qué circuncidó Saúl a Timoteo cuando se había dicho que ya no era necesario circuncidar? ¿Para que Timoteo alcanzara la salvación? ¿O para qué? Es obvio que no era para alcanzar la salvación. ¿Para que Timoteo se hiciera Yehudí? Tampoco, porque Timoteo ya era judío, por ser hijo de una mujer judía, aunque su padre era griego. Entonces, ¿por qué Saúl hizo circuncidar a Timoteo? El Pasut, amado Sajín, lo dice bien claro. Leemos: Saúl quiso que Timoteo fuera con él en un viaje misionero, y por motivo de los judíos que había en aquellos lugares, que era Listra y Iconio, la razón era por ellos, por amor hacia ellos. Y ahora vamos a desarrollar el tema, porque parece un poco controversia el hecho de que él enseñara que ya no era necesaria la circuncisión y por otra parte circuncidara a Timoteo. La pregunta que surge es ¿por qué muchos acusan a Saúl de ser un hipócrita por esta acción? ¿Es hipocresía lo que hizo Saúl? Vamos a verlo. Primero, Timoteo estaba sin circuncidar y sin embargo, según el Pasut 2, gozaba del aprecio de los sajín que había en Listra e Iconio, como lo muestra el libro de Mahasher de Hechos, capítulo 16 y el Pasut 2. Es decir, que Timoteo era un creyente en Yahshua y no estaba circuncidado. Era un judío nazareno, judío por nacimiento y creyente por la emunat. Y nadie le había dicho a Timoteo que tenía que circuncidarse para ser un verdadero judío nazareno. Tampoco Saúl le dijo tal cosa. Evidencia clara de que ya en ese tiempo se había entendido por parte de la mayoría que la circuncisión no era necesaria. En segundo lugar, el Pasuz afirma claramente por qué Saúl hizo circuncidar a Timoteo. No fue por hipocresía, no fue por conveniencia. Vamos a verlo. Por motivo, dice el Pasuz 3, de los judíos que había en aquellos lugares. Saúl iba a predicar al Masías entre los judíos y quería llegar a Timoteo consigo. Si se hubiera llevado a Timoteo sin circuncidar, los judíos no creyentes en Yahshua habrían hallado enseguida un motivo para rechazar a este equipo misionero por tener a una persona incircuncisa entre ellos. ¿Fue esto una conveniencia, como es el caso de aquellos que le acusan de hipócrita y de tener intereses creados personales? La incircuncisión de Timoteo habría sido un impedimento para que los judíos de aquellas zonas tan siquiera escucharan la predicación de Saúl y de Timoteo. Lo que, como ven ustedes, amados sajín, lo que para unos
es considerado como una conveniencia o hipocresía o partidismo personal, nosotros lo consideramos como una forma de expresión del ahabá, del amor, por aquellos a quienes se les iba a predicar la Besorat de Yahshua. De manera que podemos decir sin margen de error que Saúl hizo circuncidar a Timoteo por conveniencia, sí, para no dar lugar a un rechazo prejuiciado por parte de los judíos. Como dice la Escritura, como él mismo lo dice, me hice judío para ganar a los judíos y me hice griego para ganar a los griegos. Su conveniencia era única y exclusivamente alcanzar a todos por igual para traerlos al Masías. De manera que basando en este precedente, que para nosotros es más que suficiente, si un creyente nazareno de la actualidad desea, por ejemplo, vivir en la Erez de Israel y ser aceptado como ciudadano israelita allí, o como miembro de una comunidad judía tradicional, puede circuncidarse, pero entonces lo haría por conveniencia. El problema que surge, amados ajín, en esto es que para ser miembro de la comunidad judía tradicional se le requeriría no solo circuncidarse, sino también rechazar a Yahshua como el Masías. Cosa que por desgracia y por vergüenza algunos han hecho para su propio perjuicio. Sin embargo, amados ajín, esto es muy diferente a decir que los creyentes nazarenos tienen que circuncidarse por la ley de Moshe, o como lo llama el autor de Mahasher, de Hechos, para ser parte de Israel. Algunos argumentan que la Brit Milá, la circuncisión, es parte de la ley de Yahweh, parte de la alianza. Sin embargo, un análisis objetivo de la carta escrita a Romanillín, capítulo 2 y el Pasuk 25, invalida ese argumento. Porque allí dice Saúl, la Brit Milá, la circuncisión, ciertamente sirve para algo si cumples la ley, pero si la violas, tu Brit Milá o tu circuncisión no te sirve para nada. ¿Para qué entonces, preguntó, sirve la Brit Milá si cumples la ley? Sirve para identificarte como descendiente de Abraham e hijo de la alianza, porque la Brit Milá, la circuncisión, era la señal de la alianza. No era la alianza, era la señal de la alianza. Pero si no cumples la ley de la alianza, entonces de nada te sirve la Brit Milá. El punto clave, amados ajín, es este. En este pasut de Saúl hace una clara distinción entre la ley y la Brit Milá, porque no es la misma cosa. La ley es el término de la alianza y la Brit Milá es la señal de la alianza, y no hay que confundirlas. ¿Cómo sabemos que Yahweh hizo esa distinción y que no es un capricho de Saúl? Bueno, vamos a retroceder a lo que dice la Torá en el libro de Bereshit, de Génesis, el capítulo 17 y el pasuk 11, que dice Yahweh, ustedes circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal de mi alianza entre ustedes y yo. ¿Lo han entendido bien, amados ajín? Dice Yahweh, ustedes circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal de mi alianza. No la alianza, la señal de mi alianza entre ustedes y yo. Yahweh mismo está diciendo que la Brit Milá es la señal de la alianza, porque una cosa es la alianza y otra es la señal. Una cosa es la ley y otra cosa es la Brit Milá, porque no son la misma cosa. Y la importancia de esto, amados ajín, y digo importancia, lo vamos a ver más adelante. Saúl recalca el concepto que estamos discutiendo al decir, por otro lado, si el incircunciso, el que no está circuncidado, cumple los requerimientos de la ley, su incircuncisión, o sea,
El que no esté circuncidado se le contará como Brit Milá, como circuncisión. Y ese incircunciso, cuando cumple la ley, te juzgará a ti, que con tu código escrito y tu Brit Milá violas la ley. De nuevo Saúl hace una distinción entre la ley, que es el código escrito, y la Brit Milá, la circuncisión, que era la señal. Vamos a leer ahora, y párese con cuidado en estas palabras que se encuentran en el libro de Romanos, capítulo 4 y el pasús del 9 al 12. Dice la Escritura: pero ¿cuándo se le contó a Abraham la emuná como justicia, antes o después de circuncidarse? No fue después, sino que fue antes de ser circuncidado. La Brit Milá se le dio como una señal después, como sello de la justicia por la emuná que tenía antes de estar circuncidado. Así él viene a ser padre de todos los creyentes también no circuncidados, porque es que se oye por ahí el rumor, y ya es bárbaro el rumor que están diciendo, de que los que no están circuncidados no son hijos de Abraham. Y perdonen, pero la Escritura dice que él es padre de los creyentes no circuncidados. Y el que lee, amado Sajín, que entienda lo que el Ruach dice, porque para algo se inspiró y se escribió. Aquí es donde Saúl hace su famosa y controvertida afirmación cuando dijo: porque el verdadero judío no es el que lo es exteriormente, ni la verdadera Brit Milá es la exterior en el cuerpo. Judío es el que lo es por dentro, y la Brit Milá es la del corazón, hecha por el Ruach HaKodesh, no por imposición de un código, no porque lo diga la ley. El que es así recibe alabanza, no de los hombres, sino de Yahweh. Algunos, leyendo estas escrituras, amados aquí, argumentan que la Brit Milá del corazón no excluye la del prepucio, pero este pasaje enseña que sí la excluye, porque está hablando de las dos, de la del corazón y la del cuerpo exterior. De manera que un hombre puede estar sin circuncidarse y seguir en la emuná verdadera, como también puede hacerlo estando circuncidado, porque no hay diferencia, ni una forma es superior a la otra. Y amados Sajín, esto no fue un invento de Saúl, como dicen los detractores de Saúl, los que niegan a Saúl. Saúl no estaba solo en esta afirmación y en esta enseñanza. Muchos ignoran que Saúl no fue el único judío que no requería la Brit Milá. En el judaísmo tradicional antiguo habían rabinos que no requerían la Brit Milá de sus conversos. Y eso lo podemos encontrar en la historia del judaísmo. Libros escritos por los propios rabinos, amados Sajín. Las citas de todos estos rabinos judíos tradicionales son una verdadera joya, amados Sajín, no como libros inspirados, pero sí como testimonio de que antiguamente no se creía en lo que están creyendo los judíos actuales y los mesiánicos que están siguiendo e imitándole. Y eso fue precisamente lo que reclamó Saúl, él que era fariseo de fariseos. Los que quieren imponer, amados Sajín, hoy día la Brit Milá, la circuncisión sobre los creyentes nazarenos, deberían estar al tanto de sentir porque ellos dicen que lo hacen porque los judíos lo hacen, pero deberían de estar al tanto de que eso no es así. Hay citas de todos estos rabinos en los libros de los sabios de la antigüedad, donde se expresan claramente que no era necesaria.
En todas estas cosas, hermano Sahín, vemos que se puede ver una completa y total armonía entre lo que enseña Saúl y esa posición judía respecto a otras religiones. De hecho, en los comentarios judíos de la Torá, usted encontrará esta declaración: un gentil que observa la Torá está en un nivel superior al del sumo sacerdote, según los escritos de los rabinos. Obviamente, esto se refiere a un incircunciso. De otro modo, no lo llamarían gentil. Y eso es exactamente lo que dijo Saúl en la carta a los Romanos, capítulo 2, del pasut del 26 al 29. Entonces, amado Sahín, ¿qué significa la Brit Milá, la circuncisión? ¿O qué es la Brit Milá bajo la emunaz verdadera, la nazarena, la que se transmite a través del Mashiach? Saúl nos dice claramente cuál es el significado de la Brit Milá, amado Sahín, y lo vamos a leer en Corinthiyin Bet, segunda a los Corintios, el capítulo 7 y el pasú 18 y 19, donde dice claramente Saúl, y esto quiero que se grabe en nuestros corazones, estas palabras: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Que no deshaga su Brit Milá. ¿Ha sido llamado al Mesías alguno siendo incircunciso? Que no se incircuncide, que no se circuncide. Lea bien, escuche usted bien, amado Ají. ¿Ha sido usted llamado siendo incircunciso? No se circuncide, porque la Brit Milá, dice, no significa nada, y la incircuncisión no significa nada, porque lo importante es guardar los misbot de Yahweh. Algunos dicen que este argumento de Saúl no tiene sentido porque la Brit Milá no se puede deshacer. Creo que hay mucha gente que está muy mal informada. Los que argumentan tal cosa ignoran las palabras del historiador Josefo, al cual ellos siempre están recurriendo, como él da testimonio de que algunos Yehudí, bajo la persecución de Antíoco Epífanes, acudían a los médicos para deshacerse quirúrgicamente su circuncisión, para que no descubrieran que eran judíos. Y eso lo encontramos en el libro que ellos tienen como inspirados, el libro de Primera de Macabeos, capítulo 1 y el pasut 14 y 15. Así que, amado Sahín, el que está circuncidado se puede quitar la circuncisión. Y ese es el motivo por el cual Saúl dijo que no había, que si tú habías siendo llamado judío ya circuncidado, que no hacía falta que te quitara la circuncisión, cosa que se podía hacer. Pero si has siendo llamado incircunciso, dice la Escritura claramente y específicamente que no se circuncide. De nuevo Saúl, amado Sahín, está haciendo una distinción entre la Brit Milá y la observancia de la ley divina. Y ciertamente toda la evidencia apunta a que uno puede observar los mandamientos divinos y obtener sus verajos, sus bendiciones, sin estar circuncidado. Note también lo que enseñó el Ruach HaKodesh a través de Saúl. Porque negar esto, amado Sahín, es negar al Ruach HaKodesh. Dice Saúl: consideren que soy yo, Saúl, quien les dice esto. Si se dejan circuncidar, o sea, practicar la Brit Milá en la carne, el Mashiach no les servirá a ustedes de nada. Amado Sahín, el que está escuchando, que entienda. Si se dejan circuncidar o practicar la Brit Milá en la carne, el Masías no les servirá a ustedes de nada. Porque en el Masías Yahshua de nada vale estar circuncidado o sin circuncidar, porque lo que vale es la emunaz que actúa mediante el amor, mediante la Jabad.
Eso lo encontramos en Galatallín 5, en Gálatas 5, el pasú 2 al 6. Y en los pasús 4 y 5 de esta misma carta de los Galatallín, que vamos a leerlo, Saúl está aclarando que dice estas cosas por aquellos o hacia aquellos que buscan justificarse en virtud de la ley. Y el que tiene oídos, amado Sajín, que tenga oídos para escuchar lo que el Rúa le dijo a Saúl. Notemos otro aspecto que recalca Saúl en cuanto a este tema. Los que quieren presentar buenas apariencias en lo humano, dice, esos son los que quieren a ustedes, a los conversos, a los efraimitas, a los israelitas de la casa de Israel, a circuncidarse o a practicar la bris milá, porque ni aun los mismos circuncidados, que son los judíos, guardan la ley. Sin embargo, quieren que ustedes se circunciden, se hagan la bris milá, para así ellos jactarse de que lograron eso de ustedes. Porque lo que vale no es estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. ¿Lo entendieron, amado Sajín? Yo creo que la escritura está bastante clara. Yo creo que la posición del convertido a través de Yeshua HaMashiach, el que no estaba circuncidado, el que vino, el que ha sido llamado para venir a la casa de nuestro Abba Yahweh a través de Yeshua HaMashiach. Y recuerden que tanto Yehudís como efraimitas, como gentiles, tienen que venir a la casa de nuestro Abba, ante nuestro Abba, siempre a través del Mashiach. Pues ni la circuncisión vale para nada, ni el que esté sin circuncidado sirve para nada, porque lo que vale es lo que somos ahora en Yahshua, una nueva criatura. Y vemos claramente en los pasús que estamos leyendo que el circuncidar a una persona que viene al Mashiach no sirve para nada, sino que está en contra del propio Mashiach. Y eso lo debemos de entender todos. Y si negamos a Saúl, negamos a Kefas. Y si negamos a Kefas y a Saúl, negamos al Ruach HaKodesh. Y si negamos al Ruach HaKodesh, a Saúl, a Kefas y al Beri Hadashah, estamos negando al Mashiach. Cuidado, amado Sajín. Esto puede parecer algo difícil de comprender y de asimilar, pero es muy importante, porque una cosa lleva a la otra. Surge ahora la pregunta, bueno, entonces, los que han entrado ahora a través de Yahshua, ¿qué son? ¿Gentiles o son efraimitas? ¿Son Israel? Algunos piensan que lo que identifica a uno como gentil es el no estar circuncidado. Y lo que lo identifica como judío es que está circuncidado. Pero este argumento, amado Sajín, no pasa la prueba. ¿Por qué? Porque las mujeres judías no se circuncidan, no se le practica la bris milá, y son tan judías como los varones. Por lo tanto, el judío no es el que está circuncidado, amado Sajín. Hay otros valores por encima de todo eso, en el cual no hay ni varón ni hembra. Pero en cuanto al tema de los varones, hay algo más que decir. En la carta de Shaul inspirada a los Efesios, Efesillín, capítulo 2 y el pasú del 11 al 13, en primer lugar, Saúl aquí dice que los creyentes en el Masías, los gentiles que estaban en Efeso, que antes de conocer y aceptar al Masías eran gentiles y estaban sin el Masías y estaban lejos de Israel, y todo se hablaba en tiempo pasado. Pero en el pasú 19 concluye Saúl que ya estos que han entrado a través del Masías, que ahora son ya no son gentiles y que ahora están en el Masías y ahora están en Israel,
ya no son extranjeros ni peregrinos, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Yahweh. Esa familia es obviamente Israel, las 12 tribus, a los que entran los gentiles conversos cuando aceptan al Masías, aún sin estar circuncidados. Y eso es lo que debemos de entender, amados Sajín. De manera que según el Ruach HaKodesh, que es quien inspiró estas cosas, y quien realmente nos lleva a toda la verdad revelada, el estar circuncidado no hace a uno más judío, ni el estar incircunciso lo hace menos judío. Él hace claro en esto, en otro lugar, que el ser judío es la condición del corazón, lo que se lleva dentro. Vamos a leer unas palabras de Shaul a los creyentes nazarenos en Filipos, en la carta a los Filipenses, capítulo 3 y el pasú 2 y 3, donde dice: cuídense ustedes de los mutiladores, los que practican la Brit Milá, porque los verdaderos circuncidados, ojo, escuchen, oigan lo que el Ruach tiene que decir, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Yahweh en espíritu y nos gloriamos en el Masías Yahshua, y no ponemos nuestra confianza en lo externo. Lo voy a volver a leer, amado Sajín. Filipenses 3, 2 y 3. Cuídense de los que practican la Brit Milá, los que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Yahweh en espíritu y los que nos gloriamos en el Masías Yahshua, y no ponemos nuestra confianza en lo externo. Aquí Saúl, amado Sajín, está llamando mutiladores a los que querían que los creyentes nazarenos se circuncidaran, o sea, se les practicara la Brit Milá. Este es un término despectivo y nada halagador. Y también afirma este pasaje que los verdaderos circuncidados, amado Sajín, son los que adoran a Yahweh en espíritu. Y eso es parte, amado Sajín, de haber pasado Yahweh la ley escrita a nuestros corazones. La verdad es que no veo cómo alguien puede hacer parecer que Saúl no habló en contra de la Brit Milá para los creyentes nazarenos bajo la nueva alianza, cuando sí habló contra esa práctica en términos tan enfáticos que no dejan lugar a dudas. Y así quedó manifiesto para los talmidín de aquel tiempo, y también lo es para nosotros. Así que aquí nos sirve rebuscar un texto sacándolo de su contexto para afirmar que Saúl lo que estaba realmente diciendo es que se circuncidaran de la carne, cuando realmente lo que estaba diciendo es que el que entraba en Israel a través del Masías ya no era gentil, era israelita, y que si no estaba circuncidado, que no se circuncidara. Y llega a más todavía, que si se circuncida, está negando al Masías. No lo digo yo, lo dice la Kisbeh HaKodesh, lo dice la Escritura, lo dice Shaul, lo dice Kefas, que lo apoya, lo dice el Ruach HaKodesh, que lo inspira, lo dice el Beri Hadashah. Y lo más importante, quien le dio la revelación directamente a Shaul fue el propio Yahshua HaMashiach. Estamos negando también a Yahshua HaMashiach. Así que cuidado, amado Sajín, con enseñar y rebuscar cosas que no hay en la Escritura. Ahora surge otra cuestión. ¿Qué es la nueva Brit Milá? Porque si antiguamente hubo una alianza y una señal, que era la Brit Milá, ahora tenemos una nueva alianza y una nueva Brit Milá. Vamos a leer lo que dice la Escritura, porque muchos no han captado la importante enseñanza
del pasaje que voy a citar ahora. Y espero que lo puedan ustedes entender con discernimiento. Pido a Yahweh que así sea. Lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 2 y el pasús 11 y 12. Y dice así: en el Masías fueron ustedes también circuncidados con una circuncisión que no se hace a mano, sino mediante el despojarse completamente de las inclinaciones carnales del cuerpo, por medio de la Brit Milá, la circuncisión del Masías, la cual ustedes recibieron cuando, al ser sepultados con él en la inmersión, en el bautismo. En este pasuz, que es clave, que hay una importante enseñanza para los nazarenos, hay tres enseñanzas importantes que vamos a destacar. La primera, que la Brit Milá, circuncisión que Yahweh requiere a los creyentes nazarenos a través del Masías, que proviene de la gentilidad o de la casa de Efraín, es una Brit Milá, una circuncisión espiritual en el corazón. Segundo, que esa Brit Milá la recibe el creyente en el Masías y es la que se le atribuye al creyente por imputación. Lo mismo que la justicia del Masías, que se le atribuye también al creyente por la imputación como si fuera suya propia. Y la tercera es que esa Brit Milá imputada del Masías se recibe en el momento de la inmersión, del sumergirte en las aguas. Tenemos la nueva alianza a través del Masías, hecha con el sacrificio de su propia sangre. Una nueva alianza para los Benei Israel, con una señal: la circuncisión del corazón como base, y la exterior es el sumergirse, la inmersión en el bautismo, como hemos leído en Colosenses capítulo 2 y el pasús 11 y 12. El espíritu de santidad, amados aquí, nos enseña que aún desde los tiempos de Abraham, la Brit Milá física en el prepucio era una señal externa de la circuncisión espiritual de su corazón. Y lo más importante es que nos enseña también que desde la instauración de la nueva alianza, la inmersión, el bautismo, llámelo como lo quiera llamar, el sumergirse en las aguas, es la señal externa de esa circuncisión espiritual, que ya no es la Brit Milá física, amados aquí, es esta la que se requiere. Y recuerden que Yahshua era la descendencia prometida a Abraham, por la cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Las naciones, amados aquí, van a ser bendecidas y están siendo bendecidas ya no por la promesa hecha a Abraham, sino porque ha venido su descendencia prometida, que era Yahshua HaMashiach. Y es por medio de él que todas las naciones y toda la tierra será bendecida. Por lo tanto, es claro que la inmersión, el sumergirse en las aguas, viene a sustituir la Brit Milá física como señal de la alianza. Por eso la inmersión en agua es tan importante para el creyente. La inmersión es un símbolo fácil de realizar y carece del elemento mutilante de la circuncisión en el prepucio. Además, es un símbolo más apropiado que la Brit Milá, porque lo pueden recibir tanto las mujeres como los hombres. ¿Lo entienden? Vamos a leer, amados ajín, algunos pasut que se encuentran en el libro de Jonahán, capítulo 11 y el pasú 55, y también en Juan 12:20, Jonahán. Jonahán también incluye una reveladora información acerca de lo que asistieron a la Pascua de los judíos. Durante el tiempo del Masías, ciertos gentiles observaban las muedín de Yahweh, y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en las muedín, como lo especifica Jonahán
capítulo 12 y el pasuk 20. La palabra que se utiliza aquí típicamente se refiere a un griego por nacionalidad. Es un sentido más amplio, el nombre abarca a todas las naciones no judías que hacen suyas la lengua, la costumbre y la sabiduría de los griegos. Estos griegos eran gentiles incircuncisos, por lo tanto se distinguen de los prosélitos. Sin embargo, ciertos griegos observaban los Yom Kadosh, los días santos, y otras costumbres que no requerían la brit milá o circuncisión. Y eso es de suma importancia. De manera que, amados Sajín, es posible y consistente con la enseñanza escritural que los creyentes nazarenos practiquen la emunaz israelita sin tener que circuncidarse. Porque esto es un requerimiento ya innecesario. Porque ahora en Masías la brit milá es la señal de la inmersión y no la de la carne o prepucio. Esta es la forma en que yo lo entiendo, la forma en que lo explica la Escritura, amado Sajín. Y es la evidencia que tenemos hasta este momento. Pero quien aún así, con la evidencia expuesta en este estudio, prefiere circuncidarse para hacerse judío, cosa que yo no recomiendo, pues que lo haga si es su decisión, porque nadie está obligado. Solo que deben saber que están desobedeciendo de una forma consciente a la revelación dada por el Ruach HaKodesh a Shaul. Sin embargo, los Sajín que así piensan deben estar conscientes de este hecho. Circuncidado o no, los judíos tradicionales no lo aceptarán a ustedes como judíos mientras crean en Yahshua. Por lo tanto, el problema real, verdadero, no es la circuncisión, es su creencia en el Masías. Porque seguro que aun circuncidándose, no los van a aceptar. Porque es así como trabajan, es así como funciona. Es más, si usted se circuncida en cualquier sinagoga, o tanto en la reformista como en la conservadora como en la tradicional, jamás será usted aceptado como judío en la comunidad ortodoxa, porque las conversiones de este tipo no son aceptadas en Israel para una ciudadanía automática. Así que mejor es practicar la brit milá del corazón en el Masías Yahshua, porque es eterna y no es humana, y no hay intereses humanos por medio. Pero allá usted, amado Ají, si decide tomar esta decisión, la cual yo de antemano no le aconsejo, porque como hemos leído en el Beri Hadashah, en la boca de Shaul, en la boca de Kefaz, por el Ruach HaKodesh y por la inspiración de Yahshua HaMasías, que aquellos que se circuncidan cuando vienen al Masías, amados Sajín, están negando al Masías. Y que tenemos una nueva señal para los que estamos en la nueva alianza como Benei de Israel, amados Sajín, y que las cosas cambian, porque ya ha venido el Masías, y él es el que tenía que cambiar, y cambió algunas cosas, y esas son las que tenemos que aceptar. Él no cambió la Torá, pero sí que vino a formar una nueva alianza con los Benei Israel, porque estábamos en desobediencia, porque estábamos alejados de nuestro Abba, porque transgredíamos la Torá, vivíamos de la tradición de los hombres, y Yahweh se acercó a nosotros, envió a su Hijo para hacer una nueva alianza con los Benei Israel. Y es en ese estado en el que estamos ahora, amados aquí. Muchos varones que han sido creyentes en el Masías Yahshua y ahora quieren practicar la emuná, la fe hebrea, como la ha conservado el judaísmo tradicional, se encuentran ahora mismo con la disyuntiva de ser aceptados como judíos, a la vez que creen en Yahshua. El problema se resuelve como se resolvió en el siglo I, como leímos al principio. Los israelitas nazarenos o creyentes nazarenos no tienen que circuncidarse ni tienen necesariamente que reunirse con los judíos tradicionales, rabínicos. Se pueden reunir en sus propias casas,
en sus propias sinagogas, y así forman una comunidad israelita especial, semejante a la del primer siglo, pues los israelitas nazarenos auténticos somos los que hemos venido a esta alianza a través de Yahshua HaMashiach. Esa es la única emez que debemos entender, amados aquí. Y espero que ustedes también lo hayan podido entender. Shalom.